Esto va a sonar contradictorio, pero es más común de lo que crees. Una mujer puede alejarse justo cuando más le gustas. Sí, leíste bien. Y no, no es un juego en el sentido simple que muchos imaginan. Tampoco es algo que puedas resolver con más mensajes, más atención o más insistencia. De hecho, hacer eso suele empeorar todo. La mayoría de los hombres interpreta esta situación completamente mal. Piensan, si se aleja, es porque ya no le gusto, y reaccionan desde el miedo. Persiguen más, preguntan más, intentan recuperar la atención que sienten que están perdiendo. Pero aquí viene lo interesante. En muchos casos, ese alejamiento no nace de falta de interés, sino de emociones intensas que no sabe cómo gestionar. En este video vas a entender algo clave. La atracción no siempre se expresa de forma directa. A veces, cuando las emociones crecen, también lo hace la necesidad de tomar distancia. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza a sentir más de lo esperado, entra en un terreno incómodo. Hay incertidumbre, vulnerabilidad, miedo a perder el control o a salir herida. Y en lugar de acercarse más, se protege. Y eso termina apagando lo que sí existía. Lo controversial es esto. Ese momento en el que ella se aleja puede ser una prueba, pero no en el sentido de manipulación, sino en el sentido de observar cómo reaccionas, si pierdes el control, si te desesperas, si necesitas respuestas inmediatas, rompes la atracción, pero si entiendes lo que está pasando, mantienes tu centro y no invades su espacio. La dinámica cambia completamente. Ahora, ojo con esto. No siempre que una mujer se aleja es porque le gustas. Por eso es importante entender el contexto, las señales y el patrón completo. Pero cuando sí hay interés, ese alejamiento tiene una razón más profunda, y eso es exactamente lo que vas a empezar a entender aquí. 1. Se asusta de lo que empieza a sentir. Aquí es donde todo empieza a volverse confuso, para ti y para ella. Cuando una mujer comienza a sentir algo fuerte por un hombre, no siempre lo vive como algo cómodo. De hecho, muchas veces es lo contrario. Pasa de estar tranquila, en control, sin expectativas, a empezar a pensar más en ti, a emocionarse, a involucrarse emocionalmente. Y eso puede asustar, porque ahora hay algo en juego. Ya no es una interacción ligera, ya no es solo curiosidad. Empieza a haber conexión, expectativas, incluso ilusión. Y con eso también aparece el riesgo. Aquí viene lo importante. No todas las mujeres gestionan bien ese cambio. Algunas, en lugar de acercarse más, hacen lo contrario. Se alejan un poco, bajan la intensidad, crean distancia, no porque no les gustes, sino porque les gustas más de lo que esperaban. Y eso las saca de su zona cómoda. Imagínate esto. Al principio todo fluía. Mensajes constantes, interés claro, energía alta. De repente notas un cambio. Responde menos, parece más distante, ya no está tan presente. Tu reacción natural es pensar, algo hice mal. Pero muchas veces no hiciste nada. Simplemente ella empezó a sentir más y no supo cómo manejarlo. Aquí es donde muchos hombres cometen el error clave. Presionan. Empiezan a preguntar qué pasa, a buscar explicaciones, a intentar recuperar la intensidad inicial. Y sin darse cuenta, aumentan la presión justo cuando ella necesita lo contrario. Un hombre con inteligencia emocional entiende esto desde otro lugar. No se lo toma personal de inmediato, no entra en pánico, observa. Si hubo interés claro antes y de repente hay distancia, no siempre significa pérdida de atracción. A veces significa que algo interno está pasando en ella, y eso puede hacer que vuelva por sí sola, porque el interés sigue ahí, solo que está lidiando con él. El punto clave es este: no todo alejamiento es rechazo. A veces es una reacción al impacto emocional que estás generando, y saber diferenciar eso cambia completamente cómo juegas tus cartas. 2. Pierde el control emocional. Cuando todo empieza a volverse más intenso, no solo aparecen sentimientos, también aparece algo que muchas personas intentan evitar: la sensación de perder el control. Al principio, todo es ligero.
Ella decide cuándo hablar, cuánto involucrarse, qué mostrar y qué no. Tiene el control de la situación, pero cuando empieza a gustarle más de lo esperado, eso cambia. Empieza a pensar más en ti, se emociona más de lo normal, le importa más de lo que quisiera admitir. Y ahí es donde entra el conflicto, porque ahora ya no es tan racional, ya no puede manejar todo de forma fría o calculada. Hay emociones que aparecen sin permiso y eso puede generar incomodidad. Aquí viene lo importante. Para muchas mujeres, sentir que están perdiendo el control emocional no es algo agradable y en lugar de dejarse llevar, se frenan, se alejan un poco, bajan la intensidad. Intentan recuperar ese equilibrio que sentían antes, no porque no quieran sentir, sino porque no quieren sentirse vulnerables sin estar seguras. Imagínate esto, todo iba bien, había química, conexión, incluso tensión emocional. De repente, notas que ella cambia, se vuelve más reservada, menos expresiva, menos disponible. Tu mente va directo a ya no le gusto. Pero en muchos casos, lo que está pasando es diferente. Le gustas, pero ahora siente que está perdiendo el control de cómo se involucra, y eso la incomoda. Aquí es donde muchos hombres reaccionan mal. Intentan volver a lo de antes. Empujan la conversación, buscan intensidad, quieren reactivar lo que había, pero eso solo aumenta la sensación de presión. Un hombre que entiende esta dinámica hace algo distinto. No persigue la intensidad, mantiene la estabilidad. No necesita que todo esté arriba todo el tiempo. No se desespera si la energía baja un poco. Sigue siendo consistente, pero sin invadir. Y eso transmite algo clave, control. Cuando tú mantienes tu equilibrio, incluso cuando ella lo está perdiendo un poco internamente, genera seguridad. No porque estés haciendo algo especial, sino porque no estás reaccionando desde la necesidad. Y eso le permite relajarse, porque ahora no siente que todo depende de cómo ella actúe. No siente presión por sostener una intensidad constante y poco a poco puede volver a acercarse desde un lugar más cómodo. El punto es este. Cuando una mujer se aleja porque pierde el control emocional, no necesita que la persigas, necesita que tú no lo pierdas también. 3. Quiere probar tu reacción. Este punto suele incomodar, pero es real. Cuando una mujer empieza a sentir algo fuerte, no solo vive la emoción, también observa. Observa cómo reaccionas, cómo manejas los cambios, cómo te comportas cuando las cosas no son perfectas. Y aquí es donde aparece algo clave. El alejamiento puede ser una forma de ver de qué estás hecho, no como un juego infantil, sino como una manera de evaluar estabilidad emocional. Porque es fácil mostrarse seguro cuando todo va bien, cuando hay atención, cuando hay interés claro, cuando todo fluye, pero ¿qué pasa cuando la dinámica cambia? Cuando ella se aleja un poco, baja la intensidad o no responde igual. Ahí es donde realmente se ve tu nivel. Aquí viene lo importante. Muchas mujeres, consciente o inconscientemente, observan tu reacción en ese momento. Si te desesperas, si reclamas, si te vuelves intenso, si necesitas respuestas inmediatas, eso transmite inseguridad, control, seguridad, madurez. Imagínate esto. Todo iba bien. Ella empieza a alejarse un poco. Tú, en lugar de reaccionar, sigues con tu vida. No desapareces, pero tampoco persigues. Cuando interactúas, lo haces normal, sin tensión. ¿Qué pasa entonces? Ella nota que no dependes de su comportamiento para mantener tu equilibrio, y eso es poderoso, porque ahora ya no te ve como alguien que necesita validación constante, te ve como alguien estable. Aquí es donde muchos fallan, quieren resolver el alejamiento, quieren entenderlo, hablarlo, arreglarlo, pero en este tipo de situaciones muchas veces no hay nada que arreglar, hay algo que demostrar sin decirlo. Tu reacción. No se trata de jugar ni de manipular, se trata de mostrar quién eres cuando las cosas no son perfectas, porque cualquiera puede actuar bien cuando todo fluye, pero pocos mantienen su centro cuando hay incertidumbre, y eso es lo que realmente genera respeto y atracción. El punto clave es este. A veces no necesitas hacer más, necesitas reaccionar mejor, porque en ese momento, más que tus palabras,
Lo que pesa es tu comportamiento. 4. No quiere parecer muy interesada. Aquí entramos en algo que pocas veces se dice directamente, pero que influye más de lo que imaginas. Muchas mujeres, incluso cuando sienten mucho, tienen una resistencia interna a mostrarlo completamente. ¿Por qué? Porque mostrar demasiado interés puede hacerlas sentir expuestas. Vivimos en una dinámica donde a veces se asocia el interés alto con perder valor, con quedar en desventaja, con dar demasiado sin saber si será correspondido. Y aunque no siempre es consciente, ese pensamiento influye. Entonces, ¿qué hacen? Regulan lo que muestran. Si sienten que se están involucrando mucho, bajan la intensidad. Si notan que están muy disponibles, se frenan. Si perciben que podrían estar demasiado presentes, toman distancia. No porque no les gustes, sino porque no quieren parecer que les gustas demasiado. Y sí, suena contradictorio, pero pasa. Imagínate esto. Al inicio, ella muestra interés, responde rápido, se involucra. Luego, poco a poco, empieza a espaciar respuestas, a no estar tan disponible, a no mostrar tanto. Tú lo interpretas como pérdida de interés, pero en muchos casos es lo contrario. Está intentando equilibrar lo que siente con lo que muestra. Aquí es donde muchos hombres reaccionan mal. Ven esa bajada de intensidad y automáticamente intentan compensar. Escriben más, buscan más, intentan subir la energía y sin darse cuenta crean un desequilibrio, porque ahora ella siente que está dando menos y tú más. Un hombre que entiende esto no entra en pánico por pequeños cambios de intensidad. No necesita que todo sea constante al máximo. Se adapta sin perder su centro. Si ella baja un poco, él no persigue. Mantiene su ritmo, sigue presente, pero sin sobrecompensar. Y eso genera algo importante, equilibrio. Porque ahora no hay presión. No hay sensación de que alguien está dando de más. También hay algo clave. Cuando no reaccionas de forma exagerada a esos cambios, le das espacio para sentirse cómoda mostrando interés nuevamente, porque ya no siente que tiene que controlarlo tanto. El punto es este. A veces, cuando una mujer se aleja un poco, no es porque sienta menos, es porque está intentando no mostrar todo lo que siente de golpe. Y si tú entiendes eso, evitas cometer el error que la mayoría comete, reaccionar desde la necesidad en lugar de desde la estabilidad. 5. Tiene miedo a salir herida. Aquí es donde todo se vuelve más profundo. Cuando una mujer empieza a sentir algo real, no solo aparecen emociones bonitas, también aparece el riesgo, porque cuanto más le importas, más puede doler si algo sale mal. Y ese miedo, aunque no siempre se diga, influye mucho. No todas las personas llegan vacías a una conexión. Muchas vienen con experiencias pasadas, decepciones, rechazos, relaciones que no salieron bien. Y aunque digan que ya lo superaron, esas experiencias dejan huella. Entonces, cuando empieza a gustarle a alguien de verdad, se activa una alerta interna. No quiero pasar por lo mismo otra vez. No quiero ilusionarme de más. No quiero salir lastimada. Y en lugar de avanzar sin frenos, se protegen. ¿Cómo? Tomando distancia, bajando la intensidad, no involucrándose tanto, creando espacio emocional, no porque no quieran, sino porque no quieren sufrir. Imagínate esto, todo va bien, hay conexión, hay interés, pero de repente notas que ella se vuelve más reservada, menos abierta, menos presente. Tu primera reacción es pensar, ya no le gusto. Pero muchas veces lo que está pasando es diferente. Le gustas y por eso mismo tiene miedo. Aquí es donde muchos hombres cometen un error importante. Intentan romper esa barrera a la fuerza, buscan más cercanía, más intensidad, más respuestas y sin darse cuenta generan más presión. Porque ahora ella no solo está lidiando con sus emociones, también con la sensación de que tiene que responder a las tuyas. Un hombre con inteligencia emocional entiende esto desde otro lugar. No intenta arreglar su miedo. No intenta convencerla de que no va a salir herida. Eso no se soluciona con palabras. Se soluciona con consistencia, con calma, con estabilidad,
con comportamiento coherente en el tiempo. Cuando tú no presionas, cuando no te vuelves intenso, cuando no reaccionas desde la necesidad, le das espacio para bajar esa defensa poco a poco. Porque ahora no siente que tiene que protegerse tanto. El punto clave es este. Cuando una mujer se aleja por miedo a salir herida, no necesita que la persigas. Necesita sentir que contigo no tiene que estar en alerta todo el tiempo. Y eso no se demuestra en un día. Se construye con cómo te comportas a lo largo del tiempo. C6. Su pasado le afecta más de lo que crees. Hay algo que muchos hombres subestiman. No estás interactuando solo con la persona que tienes enfrente, también con su historia, experiencias pasadas, relaciones anteriores, decepciones, traiciones. Todo eso influye, incluso cuando ella no lo menciona. Y aquí está el punto clave. Cuando una mujer empieza a sentir algo por ti, su pasado puede activarse. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque ciertas emociones le recuerdan situaciones que ya vivió. Tal vez confió antes y salió herida. Tal vez se involucró rápido y se arrepintió. Tal vez dio demasiado y no fue valorada. Entonces, cuando empieza a sentir algo contigo, su mente no solo ve el presente, también recuerda el pasado. Y eso genera conflicto, porque una parte de ella quiere avanzar, pero otra parte le dice que tenga cuidado. ¿Resultado? Se aleja un poco. No corta todo, pero baja la intensidad. Se vuelve más cautelosa, más reservada, menos impulsiva. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Piensan que el cambio es por ellos, que hicieron algo mal, que perdieron atractivo, que algo pasó. Pero en muchos casos, lo que pasó no tiene que ver contigo directamente, tiene que ver con lo que ella ya vivió. Imagínate esto, todo fluía bien, había conexión, interés. De repente, notas que ella empieza a poner más distancia, a no abrirse tanto, a ir más lento. Tu reacción natural es querer entender, hablarlo, aclararlo, pero muchas veces no hay una explicación concreta que ella pueda darte, porque es algo interno. Un hombre con claridad no intenta competir con el pasado ni arreglarlo. Entiende que eso no se resuelve con palabras rápidas, se resuelve con experiencia nueva, con coherencia, con acciones alineadas, con tiempo. Cuando tú eres consistente, cuando no repites patrones negativos, cuando no generas presión innecesaria, poco a poco creas una referencia distinta en su mente, una donde no tiene que estar a la defensiva. Pero esto es clave. Eso solo pasa si no reaccionas mal ante su distancia, si te desesperas, si reclamas, si presionas, refuerzas sus miedos. En cambio, si mantienes tu estabilidad, le das espacio para que vea que contigo la historia puede ser diferente. El punto es este. A veces, cuando una mujer se aleja, no está reaccionando a lo que eres, está reaccionando a lo que vivió. Y entender eso cambia completamente tu forma de manejar la situación. 7. Necesita espacio para procesar. No todo el mundo procesa las emociones al mismo ritmo, y este es un punto que muchos hombres no entienden. Cuando una mujer empieza a sentir algo más profundo, no siempre lo vive en el momento. A veces necesita tomar distancia para entender qué está pasando dentro de ella. Sí, aunque suene extraño. Mientras tú puedes querer hablar más, verla más, avanzar, ella puede necesitar lo contrario, espacio. No porque no le gustes, sino porque necesita claridad interna. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué quiere realmente? ¿Vale la pena involucrarse más? Y esas respuestas no siempre llegan en medio de la interacción. A veces llegan en silencio. Aquí es donde muchos hombres cometen un error clave. Interpretan ese espacio como rechazo y reaccionan desde el miedo. Empiezan a escribir más, a buscar contacto constante, a intentar mantener viva la conexión a toda costa, y sin darse cuenta, invaden justo el espacio que ella necesita. Eso genera presión, y cuando hay presión, el procesamiento se bloquea. Imagínate esto, todo iba bien, había conexión, de repente ella se vuelve menos presente. No responde igual, no busca tanto, tú piensas, se está alejando,
y tu reacción es acercarte más, pero en realidad lo que ella necesita no es más cercanía, es un poco de distancia para ordenar lo que siente. Un hombre que entiende esto no entra en pánico, no interpreta inmediatamente lo peor, respeta el espacio, no desaparece completamente, pero tampoco invade, mantiene su vida, su ritmo, su enfoque, y eso genera algo importante, libertad, porque ahora ella puede pensar, sentir y decidir sin sentirse presionada. Y aquí está la clave. Cuando alguien tiene espacio real, puede volver por decisión, no por obligación. Eso cambia todo, porque si vuelve, lo hace desde claridad. Pero si no le das ese espacio, nunca sabrás si lo que había era real o solo una reacción a la presión. El punto es este. A veces, el mayor error no es hacer poco, es hacer demasiado cuando lo que se necesita es pausa. Y entender cuándo dar ese espacio es lo que separa a quien reacciona de quien realmente sabe manejar la situación. 8. Se siente vulnerable contigo. Aquí entramos en una de las razones más fuertes y menos entendidas. Cuando una mujer empieza a sentirse vulnerable contigo, algo cambia profundamente. Ya no es solo una interacción superficial, ya no es solo diversión o curiosidad, empieza a haber apertura emocional. Y con eso viene el riesgo, porque mostrarse vulnerable significa bajar defensas, significa que lo que tú hagas o dejes de hacer empieza a afectarle más, y no todas las personas están cómodas con eso. De hecho, para muchas, la vulnerabilidad es un terreno incómodo. Aquí es donde pasa algo curioso. Cuanto más cómoda se siente contigo emocionalmente, más puede necesitar tomar distancia en ciertos momentos, no porque no le gustes, sino porque le importas. Imagínate esto, empiezan a hablar más profundo, hay confianza, comparte cosas personales, se abre más de lo normal, todo parece ir bien. De repente, se frena, se vuelve más reservada, baja la intensidad. Toma distancia emocional, tu mente va directo a algo hice mal, pero muchas veces no hiciste nada, simplemente cruzó un nivel de conexión que la hizo sentirse expuesta, y eso puede asustar. Aquí es donde muchos hombres fallan. Cuando ven esa apertura, quieren más conexión, más profundidad, más cercanía. Y cuando ella se aleja un poco, intentan recuperar ese nivel rápidamente, pero eso solo aumenta la sensación de vulnerabilidad. Un hombre que entiende esto no empuja cuando ella se abre ni cuando se cierra un poco. Sabe sostener el equilibrio. No se aprovecha de su vulnerabilidad, pero tampoco la presiona para que siga abierta todo el tiempo. Le da espacio para regular, y eso genera algo muy importante, confianza, porque ahora ella siente que puede abrirse sin miedo a perder el control o a sentirse invadida. También hay algo clave. Cuando no reaccionas negativamente a esos cambios, le demuestras que su vulnerabilidad está segura contigo, y eso, con el tiempo, hace que vuelva a abrirse, incluso más. El punto es este, cuando una mujer se aleja después de abrirse contigo, no siempre está retrocediendo, a veces solo está intentando proteger una parte de sí misma que no muestra fácilmente, y cómo tú manejas ese momento, define si esa conexión crece o se rompe. 9. Quiere mantener el control. Hay algo que no se dice mucho, pero pesa bastante en estas dinámicas, el control. Al inicio, cuando todo es ligero, una mujer suele sentirse en control de la situación. Decide cuánto se involucra, cuándo responde, cómo se muestra. Todo está bajo cierto equilibrio, pero cuando empieza a gustarle más de lo esperado, ese control se tambalea. Empieza a pensar más en ti, le importa más lo que haces, se involucra emocionalmente sin planearlo. Y eso puede incomodarla, porque ahora ya no siente que domina la situación como antes. Aquí es donde aparece el impulso de recuperar ese control. ¿Y cómo lo hace? Tomando distancia, bajando la intensidad, no estando tan disponible, marcando cierto espacio, no porque no quiera la conexión, sino porque quiere volver a sentirse en equilibrio. Imagínate esto, todo fluía, había interés, incluso cierta cercanía emocional. De repente,
ella empieza a regular el contacto. No responde igual, no busca tanto, no se muestra tan abierta. Tú lo interpretas como pérdida de interés, pero en muchos casos es un intento de recuperar control interno. Aquí es donde muchos hombres reaccionan mal. Sienten que están perdiendo algo y tratan de recuperarlo rápido. Más mensajes, más atención, más intentos, y sin darse cuenta, se desbalancean, porque ahora tú eres el que está reaccionando y ella el que observa. Un hombre con claridad no entra en esa dinámica, no intenta forzar control sobre la situación, no busca ganar terreno, mantiene su centro, sigue con su vida, no cambia su comportamiento por ansiedad, no persigue lo que se está alejando un poco, y eso genera algo muy potente: estabilidad. Porque ahora ella no siente que tiene que controlar todo para mantener el equilibrio. Ve que tú también estás firme y eso le permite relajarse. Aquí está la clave. Cuando ambos están intentando controlar, la conexión se rompe. Pero cuando uno se mantiene estable, el otro puede bajar la guardia. El punto es este: a veces cuando una mujer se aleja, no está perdiendo interés, está intentando no perder el control. Y si tú reaccionas con desesperación, confirmas que tenía razón en hacerlo. Pero si mantienes tu equilibrio, cambias completamente la dinámica. 10. No sabe lo que quiere realmente. Este es el punto más incómodo, porque aquí no hay una explicación bonita. A veces una mujer se aleja no porque haya una razón profunda o emocional bien definida, sino porque simplemente no tiene claridad. ¿Le gustas? Sí. Disfruta contigo, también, pero no sabe hasta dónde quiere llegar, y esa falta de claridad genera comportamientos inconsistentes. Un día está presente, conectada, interesada. Otro día se aleja, se enfría, desaparece un poco. No porque esté jugando necesariamente, sino porque está lidiando con su propia indecisión. Aquí es donde muchos hombres se quedan atrapados, porque ven momentos de interés real y piensan que eso es lo verdadero, y que la distancia es algo temporal que pueden corregir. Pero la realidad es otra. Cuando alguien no tiene claro lo que quiere, no puede darte estabilidad. Y sin estabilidad, no hay base sólida. Imagínate esto: pasan momentos muy buenos juntos, hay conexión, incluso señales claras de interés. Pero luego viene la distancia, la duda, el cambio. Tú intentas entender, adaptarte, mantenerlo, pero el patrón se repite. Eso no es un error puntual, es una falta de dirección. Y aquí es donde necesitas ser honesto contigo mismo. No puedes construir algo claro con alguien que no lo tiene claro internamente. Un hombre con valor no intenta definir a alguien que está en duda. No intenta convencer, ni presionar, ni esperar indefinidamente. Observa el patrón. Si la inconsistencia es constante, toma una decisión. Porque sí, puede haber interés, pero no suficiente claridad para sostener algo real. Y eso es clave. Aquí viene lo fuerte. El interés sin dirección no sirve. Puede generar momentos, emoción, incluso ilusión, pero no estabilidad. Y sin estabilidad, todo se vuelve desgastante. El punto es este: no todo alejamiento tiene una razón profunda que puedas entender o resolver. A veces, la razón es simple: la otra persona no sabe lo que quiere. Y en ese caso, la mejor decisión no es quedarte intentando descifrar, es moverte hacia algo más claro, porque tú sí deberías tener claro lo que quieres para ti. Aquí va la verdad que muchos no quieren escuchar. A veces una mujer se aleja cuando más te desea, pero eso no significa que debas perseguirla. Si reaccionas con desesperación, pierdes. Si reaccionas con calma, entiendes el juego. No se trata de hacer que vuelva, sino de saber mantener tu centro mientras todo cambia alrededor. Porque al final, lo que más atrae no es cuánto haces, es cómo te mantienes cuando no tienes control total. Ahora quiero leerte. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo así, cómo reaccionaste y qué aprendiste. Voy a estar respondiendo personalmente para conectar contigo y ayudarte a entender mejor estas dinámicas.